Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y Befi, el que siembra cosecha. Estamos aquí en este tercer video de la serie ¿Qué terreno eres? Hemos mirado ya dos terrenos que el Señor Jesucristo habla en su parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Mirábamos primero el terreno de el camino junto al campo, el cristiano espectador, el cristiano que va junto al camino, pero que no se mete de lleno en el camino. También mirábamos acerca del cristiano que es de corta duración, el cristiano tibio que a veces está comprometido, a veces no tiene compromiso con Dios. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que nos comprometamos y estemos en fervor por Él. Pero vamos a mirar otro tipo de cristiano que nosotros podemos ser, y ese es el que está entre espinos. Y parte, dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 13, versículo 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 22, el Señor Jesucristo explicando dice: el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y esto nos habla, mis queridos hermanos, el cristiano que está entre espinos, nos habla acerca del cristiano mundano. Dios no quiere que nosotros nos llamemos cristianos y estemos en el mundo. Dios no quiere que nosotros nos llamemos cristianos y estemos viviendo y haciendo las cosas que este mundo quiere, que este mundo ama. Pero el problema es que muchos cristianos nos dejamos guiar por estos principios mundanos y pues estamos distraídos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. No estamos cumpliendo con lo que Dios quiere que nosotros cumplamos. No estamos haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, sino que estamos realmente distraídos y estamos completamente ajenos de nuestro Dios. En primera de Juan capítulo 2, versículo 15 dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y cierra, y es un comentario fulminante de Dios lo que sigue al final: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es tremendo, hermano. Dice la palabra que no debemos de amar al mundo. También nos enseña que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh, hermanos, el problema es que muchos de nosotros estamos muchas veces más centrados y encaminados en nuestro reino personal, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros anhelamos, en lo que este mundo cataloga como el éxito, en lo que la gente mundana que no conoce a Dios ni teme a Dios, dice, aquí ese es el camino que debemos de seguir, y muchos cristianos estamos siguiendo ese mismo camino. Qué triste, pero muchos de nosotros estamos tan distraídos en cosas mundanas que no estamos comprometidos con nuestro Dios. Ese es un problema muy grande, y más ahora en esta actualidad, en esta sociedad que es tan vana, es tan materialista, como tantos cristianos se engañan a sí mismos y buscan engañar a otros, inclusive a Dios, diciendo y excusándose: oh, es que yo quiero dar más para Dios, oh, es que yo quiero, oh, es que no he tenido, oh, es que, y nomás buscamos excusas y pretextos para ser infieles a nuestro Dios y buscar las cosas de este mundo. Mateo capítulo 4, 19 dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, ¿cómo debemos de cuidarnos de seguir los afanes de este siglo? Las cosas que el mundo busca. No debemos de estar en el mismo camino que el mundo está. El Señor Jesucristo, allá en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, nos habla acerca de la puerta estrecha y del camino ancho. Dice la palabra de Dios que no debemos de ir por el camino ancho, porque ese camino va a la perdición, pero muchos van ahí. Y tristemente muchos cristianos, su destino ya no es la perdición porque han creído en Cristo. Sin embargo, andan en el mismo camino que muchos mundanos. Están apasionados por las mismas cosas, anhelan las mismas cosas y desean las mismas cosas de los mundanos.
Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, no os afanéis pues diciendo, versículo 31, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y fíjese, porque los gentiles buscan todas estas cosas, o sea, los que no conocen a Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo capítulo 6, 24 también dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Son cosas, hermanos, que no empatan. La vida mundana y la vida cristiana no pueden estar juntas, no van de la mano, van separadas. No podemos estar viviendo de esa manera. El consejo de Cristo está en Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, la reflexión es, hermano, ¿qué tipo de terreno es usted? ¿Está en el terreno de los espinos, lleno de mundanalidad, lleno de deseos terrenales, de ambiciones de este mundo? Analicemos nuestras vidas y busquemos las cosas que le interesan a Dios, porque son las que tienen un verdadero valor, tanto aquí como en la eternidad. Que Dios les bendiga, hermanos.